Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Salud con Farmayala Podcast, donde hablamos temas de optimización de nuestra salud y prevención de múltiples enfermedades. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre la salud respiratoria en esta época invernal, para lo cual contamos con la presencia del distinguido doctor Gonzalo Ugarte Fornell, quien es médico neumólogo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Byron? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, doctor. Bueno, entrando ya en temas específicos a la salud respiratoria, en esta época invernal, donde se ha visto en algunos días lluvias torrenciales, ha aumentado el número de casos de enfermedades respiratorias superiores o inferiores. ¿Cuál considera que pueden ser aquellos factores que influyen en ese aumento de los problemas respiratorios? Bueno, en el caso de las lluvias, lo que realmente es el efecto de las lluvias es el tema de quedarnos atrapados en medio de un tráfico de personas en lugares con escasa ventilación, con escaso espacio reducido, y eso hace que el virus comience a diseminarse de forma aritmética. De acuerdo. ¿Y cuál considera que son los síntomas y signos más frecuentes en su consulta, por lo cual acuden los pacientes? Bueno, para un resfriado los síntomas más frecuentes son primero la rinorrea, que es el moco, el goteo nasal, el malestar, los estornudos, el dolor de garganta y la fiebre. La fiebre también, ¿no? Y entre las enfermedades que afectan tanto a la vía respiratoria y vía respiratoria superior e inferior, ¿cuáles son aquellas enfermedades que presentan mayor complicación, exacerbación en esta época invernal? En general, cualquier enfermedad del tipo inflamatorio de las vías respiratorias se puede exacerbar por un cuadro viral. Los cuadros virales son desencadenantes de muchas enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, el asmático puede ir estable durante la mayor parte del año, y cuando viene el invierno, vienen los virus y todos estos temas de humedad también, que es muy importante como factor ambiental. La humedad lo que hace es hacer un crecimiento mayor en cuanto a ácaros del polvo, mayor humedad. Estas son la humedad del moho. Es un hongo que distribuye esporas por el ambiente, llegan a la vía respiratoria, y en los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, como el asma, van a hacer que se exacerbe esa enfermedad. La rinitis alérgica ocurre lo mismo. Entonces la humedad, cuando alcanza niveles por encima de 60% de humedad, decimos que ya produce un daño en la vía respiratoria, o por lo menos hay caldo de cultivo para mayor alergenos. Y actualmente, en la última semana de enero, en nuestra costa ecuatoriana tenemos una humedad de un 90% como pico, con lo cual está muy por encima de lo que se necesita para que ya haya exacerbación de estos síntomas respiratorios, y los enfermos con enfermedades respiratorias crónicas comienzan a tener exacerbaciones mayores, y esa es una de las causas. Totalmente. ¿Y este daño en las vías respiratorias es temporal o es realmente permanente e incorregible en ciertos casos? Es temporal, son exacerbaciones que son empeoramientos de las enfermedades basales, que tienen que ser manejadas de forma eficaz y oportuna, porque de lo contrario lo que hacen es progresar a lo largo de los días. Pueden empezar como infecciones virales, convertirse en infecciones bacterianas posteriormente, y ahí vienen las complicaciones de los cuadros, que pueden terminar en faringitis purulentas, en otitis o alteraciones de los oídos, sinusitis, incluso neumonías, cuando progresan. Pero si se tratan de manera oportuna y con un tratamiento adecuado, se pueden limitar, y de esa forma no hay ninguna complicación. Es decir, que el ingreso de estos virus, que en su mayor frecuencia afectan nuestra vía respiratoria en esta época invernal, puede hacer que exista una coinfección entonces de bacterias, de hongos o de parásitos que afectan a nuestra salud respiratoria. Efectivamente, la coinfección es un tema muy frecuente, no es un tema aislado. Yo he tenido pacientes con coinfecciones de varios virus a la vez, que se han detectado en paneles virales respiratorios de los hisopados, de 3 hasta 4 cepas diferentes de virus. Y ya cuando hay mucha afectación o mucha carga viral de diferentes, hay mayor daño a nivel de la vía respiratoria. Nosotros tenemos unas barreras anatómicas que se debilitan en la vía respiratoria, y eso hace que al debilitarse pues generen brechas, y en esas brechas ya
las bacterias que pueden estar en el ambiente Ujú. comiencen a proliferar y también a formar parte de la infección. Y ahí es cuando se complican los cuadros. Total, total. ¿Y cuáles son aquellos pacientes que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad de sufrir aquellas complicaciones? Los pacientes menores de 2 años y mayores de 65 años son las poblaciones vulnerables. Los extremos de edades, Los ¿no? extremos de edad son los que tienen las infecciones en general con mayor gravedad. Entonces, justo a ese grupo de pacientes también va encaminado las campañas de prevención con la vacunación, Sí. de lo cual creo que hablaremos un poco más adelante. Y de ahí vienen los pacientes con enfermedades crónicas de todo tipo, las enfermedades respiratorias crónicas, el asma, el EPOC, la fibrosis pulmonar, pacientes con infecciones agudas y cualquier enfermedad crónica no tratada adecuadamente, diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, en general, se van a tener unos cuadros más severos Ujú. cuando tienen una infección respiratoria. Una infección respiratoria hay que verla como un efecto dominó que comienza a producir un declive en la estabilidad de muchas enfermedades. Un paciente con muchas enfermedades de 65 años, que es EPOC, que es asmático, lo que sea, que además es hipertenso, que es diabético, va a comenzar con problemas respiratorios inicialmente, pero estos pacientes se ha demostrado que tienen una mayor incidencia en cuanto a infartos, en cuanto a ictus o derrames cerebrales, es decir, otras complicaciones muy diferentes de lo que comenzó, un efecto dominó de una pieza menor que altera piezas mayores. Comprendo. ¿Y de qué depende esto? ¿De el grado de infección, de inflamación generalizada? ¿O cuál sería un posible causante? Bueno, tenemos los dos causales en la época de invierno, que son los virus, que aumentan, se Ujú. disparan, y el efecto ambiental de la humedad. Entonces, según la una a la otra, vamos a tener diferentes manifestaciones y diferentes tipos de patologías. En el caso de los virus, pues lo que hemos mencionado, todas estas infecciones, cómo inciden en otras enfermedades, y en el caso de los alergenos, por el moho, que es el hongo liberando las esporas, inhalando, produciendo más inflamación en la vía Ujú. respiratoria. En lo que convergen los dos es en el tema de la palabra inflamación de la vía respiratoria. Entonces, el asmático tiene inflamación, el EPOC tiene inflamación en la vía respiratoria. Y al tener un cuadro viral es echar gasolina al fuego. Total. Entonces se dispara la inflamación, empeora el proceso inflamatorio y es cuando se exacerban. El asmático va a tener ese silbidito de gato. Otra vez me apareció el gato, hace tiempo que no lo tenía y justo ahora en enero, En que es esta cuando época invernal. coincide, Ujú. comienzan a aparecer nuevamente. Estoy que me ahogo, estoy tosiendo en la noche. Y el EPOC, por ejemplo, lo que va a tener es una mayor sensación de falta de aire, después de haber tenido una buena racha de unos meses bastante bien, comienza a toser más y con una expectoración bastante productiva. En fin, esas serían las complicaciones, la parte inflamatoria. Totalmente. Usted mencionó el papel que juegan estos virus en el desarrollo de enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son estos virus más frecuentes que afectan a nuestra comunidad? Bueno, el más frecuente de todos es el virus de la influenza y a lo largo de los años es el que ha producido las pandemias, desde la pandemia de la gripe española en 1918, que produjo 40 millones de muertes. Y a lo largo del siglo XX, la pandemia en Hong Kong, que también produjo muchos millones de mortalidad, muchos millones de muertes. Y por eso es que van dirigidas las campañas de vacunación hacia el virus de influenza. Y mucha Ujú. gente trata de evitarlo, más bien, pero se ha visto y los números no mienten en que definitivamente son un factor positivo que protege a la población. De ahí tenemos otro tipo de vacunas también. Esa es en la parte viral de la influenza. En la parte bacteriana tenemos al neumococo. El neumococo es la bacteria, en cambio, que produce la mayor cantidad de infecciones respiratorias ya complicadas, de las neumonías. Una neumonía en Neumonía. el 80% encontramos al neumococo. Entonces, existe una vacuna del neumococo Totalmente. que se utilizan, que es de 23 cepas, de 13 cepas. Cuando completamos ese esquema pequeño de dos aplicaciones, ya tenemos una cobertura para 40 cepas de neumococo, con lo cual tenemos una barrera bastante buena a favor. Esas dos vacunas están disponibles en Ecuador y hay una tercera vacuna que también es importante, que por desgracia no la tenemos, que es la del virus sincitial respiratorio. Esa en las nuevas guías de EPOC ya está indicada para los pacientes con EPOC. Y yo trato de decirle a mis pacientes que si es que van a viajar a otro país, que se la apliquen porque es una cobertura adicional.
El virus sincitial respiratorio está presente hasta en un 40% de los pacientes que están intubados en una terapia intensiva por un proceso neumónico, sobre Bastante todo en la frecuente. población Ujú, neonatal o en la población infantil. Pero esa población infantil rápidamente se pasa a la población adulta porque conviven juntos. ujú. Entonces la transmisión es muy rápida y vale la pena inmunizar a la mayor parte de la población que se pueda, tanto adultos como niños. La importancia de un buen esquema de vacunación, ¿no? Usted también mencionó sobre la coinfección de varios virus de manera simultánea. ¿Esto de qué depende? ¿Depende netamente del paciente, del sistema inmunológico o también de factores ambientales, de la contaminación, la polución? ¿De qué depende principalmente? Bueno, sí, perdón, depende de muchos factores, como cualquier otro tipo de enfermedad, depende del paciente, del nivel de inmunidad que tenga para atacar diferentes enfermedades. Muchas veces medimos las inmunoglobulinas Ujú. y pueden estar normales, pero nunca medimos la calidad de esas inmunoglobulinas si es que realmente hacen su trabajo como tienen que hacerlo. O sea, a lo mejor puede estar el Exacto. ejército completo, pero hay malos elementos que no funcionan bien. Entonces, es difícil medir hasta qué punto nosotros podemos decir que tenemos una buena inmunidad. En un paciente que tiene enfermedades crónicas, un paciente diabético, un paciente hipertenso, y si son mal controlados, también van a tener una inmunidad que trabaje mal. Entonces, nuestra inmunidad, nuestras defensas son los misiles contra los gérmenes, contra los virus, contra las bacterias. Si no trabajan bien, pues obviamente la enfermedad progresa más que en otra persona que sí lo hace bien. Y esa parte es un poco difícil medirla en la población general. Entonces, depende de estos factores, depende de la parte ambiental, depende de la época del año. Estamos en pleno invierno, entonces Ujú. hay un repunte de infecciones virales, de procesos alérgicos, que aunque tengamos las mejores medidas, van a llegar y probablemente nos van a atacar. Entonces tenemos que tratar de tener el mejor punto de equilibrio. Ujú. Tenemos que tener eh, un buen seguimiento de las enfermedades, un buen control de la enfermedad o de la patología respiratoria de cada uno. Es decir, los pacientes tienen que tener su tratamiento ahora más que nunca en control. Controlada totalmente, ¿no? No pueden abandonar el tratamiento. Muchas veces me dicen, ahorita me siento con gripe, ¿será que puedo dejar el inhalador? Justo el inhalador es lo que te está protegiendo de una exacerbación. Exacto. Y eso es lo que tienes que mantener con más fuerza ahora que estás con otro proceso diferente a tu proceso basal. Ujú. Entonces, la recomendación aquí es que los pacientes mantengan su tratamiento porque eso también les da seguridad y fortaleza frente a las infecciones que puedan desencadenar o que intenten desencadenar una crisis o que puedan progresar a algo más grave como una neumonía. Totalmente. Y también hay que mencionar aquellas enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, como diabetes, que necesitan también estar controladas en esta época invernal. Todas las enfermedades tienen que estar controladas. Así Es es. el peor momento para abandonar el tratamiento ahora que empiezan los virus, empiezan los alergenos, a tratar de desencadenar esas enfermedades que las hemos estado controlando a lo largo del año. Entonces, no pueden suspender el tratamiento. La recomendación aquí clave es mantener el tratamiento más que nunca ahora que están con procesos diferentes a sus procesos Sí. basales. Totalmente. Hay que ser más rigurosos, juiciosos en el control y el seguimiento, ¿no? ¿Qué otras medidas de prevención, qué otras alternativas o estrategias de prevención para proteger, para cuidar nuestra salud respiratoria usted recomendaría a sus pacientes? Bueno, las medidas básicas que dejó el COVID en cuanto a distancia social, uso de mascarillas, lavado intermitente de manos, el sentido común es clave aquí. Quiere decir, si yo tengo un proceso respiratorio, tengo que evitar ir unos 7 días a ver a un adulto mayor. Ujú. Ese sentido común es clave porque a veces lo olvidamos y ahí es cuando la enfermedad se propaga. Un adulto mayor con gripe, para mí es una gripecita que me cura en 4 días, pero para el adulto mayor puede ser neumonía y puede ser causa de mortalidad. Sí. Entonces, esa es una. Lo de las vacunas que hemos hablado, las 3 vacunas, influenza, neumococo, virus sincitial respiratorio, los que puedan. Y en los últimos 4 o 5 años ha habido un mayor auge de los probióticos respiratorios, que son Interesante. medicamentos a base de lactobacilos, de cepas bacterianas, que lo que hacen es, una vez ingresado en nuestro organismo, modifican la microbiota intestinal y esto termina fortaleciendo el sistema inmunológico, aumentando la producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Y se ha visto ya en estudios que pueden acortar
los días de enfermedades de síntomas respiratorios, acortar la enfermedad al aumentar ese sistema inmunológico. Es un complemento. No lo recomiendo de forma aislada, solamente microbióticos, porque suena muy natural. Yo tampoco soy naturista. Es una parte adicional al tratamiento. Si necesitamos antibióticos, pues antibióticos. En las enfermedades virales no usamos antibióticos. Sí. Ese también es un error. Ujú. Esta es otra recomendación. Evitar la automedicación. La automedicación, van a la farmacia, le dicen tengo gripe y le dan antibióticos. Entonces ahí caemos en error. Tenemos que estar seguros de que es un cuadro viral y esa es la única forma a través de la valoración del médico cuando tenemos los síntomas. Exactamente. Y el papel de la actividad física, la buena respiración durante la actividad física, la hidratación, ¿juega un papel importante en estas medidas preventivas? Sí, también son un rol bastante importante, sobre todo un paciente, se dice que los pacientes que van a UCI en un buen estado general, un paciente fit prácticamente, va a evolucionar muchísimo mejor que un paciente que está con sobrepeso o con sarcopenia, o lo contrario, con sobrepeso, o que es diabético y que no tiene los cuidados de ejercicio físico, de una buena alimentación. Van a incidir en los resultados, sobre todo a la hora de hospitalizarlos. Este paciente tiene más riesgo de complicarse versus un paciente que aquí no debería de complicarse y muchas veces se cumple y va todo según los pronósticos de las características de cada uno. Muy bien, perfecto. Muy bien, doctor. Entonces, antes de despedirnos, quisiera que se dirija a nuestros queridos amigos y le indique algunas de las recomendaciones, fundamentalmente para aquellos pacientes con algunas comorbilidades o enfermedades previas, sobre todo ahora en esta época invernal. Sí, las recomendaciones para la época invernal es principalmente los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias como el asma, el EPOC, pues tienen que haber hecho una buena prevención, si se puede, en los meses de noviembre y diciembre con la vacunación. Hemos hablado de las vacunas de influenza, de neumococo y la que está por venir, que es la del virus sincitial respiratorio, para que los cuadros respiratorios sean más leves y no terminen en complicaciones mayores. La distancia social, igualito que el COVID, la distancia social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, evitar el contacto con adultos mayores si tenemos síntomas respiratorios es muy importante. Y como parte del complemento, los probióticos también han demostrado una mejoría en cuanto a la reducción de los síntomas y acortamiento de la duración de la enfermedad. Así que, y en cuanto a los alergenos, pues los alergenos también es importante las paredes con moho. Ya sabemos que son hongos que están ahí, son esporas que están llegando a la vía respiratoria y que están inflamando más la vía respiratoria. Y tenemos que estar atentos a los cambios de clima porque la humedad en nuestros meses es algo que no se puede evitar, pero que es una causa y es una explicación por la cual vamos a tener más cuadros respiratorios, sobre todo en los alérgicos. Muy bien, reiteramos el agradecimiento al doctor Gonzalo Ugarte Fornell, médico neumólogo, por su valiosa información. Y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos y recuerden que una comunidad informada en salud es capaz de tomar mejores decisiones. Muchas gracias.